Grabar la sesión. Y quiero agradecer a María Leticia Espinosa, Cristina Angelino, Esperanza Elisa, Sofía, Concepción, Marisela, Rubén, todos los que están eh, ahorita con nosotros, Miriam, ¿ok? Y siendo prácticamente 9:05, vamos a dar inicio a esta plática. Comentamos antes de que iniciáramos por completo sobre la plática del día de hoy. Para la gente que ha estado con nosotros desde diciembre, probablemente muchas de las cosas que hablemos ya conozcan muchos de estos temas. Por la gente que se está integrando apenas con nosotros, puede ser que no lo conozca tanto. Pero, ok, no sé si alguien me puede decir si está viendo la pantalla. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, Sí, doctor. sí, adelante. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, en esta semana del metabolismo vamos a hablar principalmente sobre eh, todo lo que tenga que ver con cuestiones metabólicas. Y la idea es que al ser un curso abierto a cualquier tipo de persona que quiera entrar, eh, como ya hemos dicho, va a haber gente que ya sepa mucho porque ya lleva con nosotros en varias pláticas, o haya gente que apenas empiece a conocer parte del metabolismo. Y lo que quisimos al hacer nos sugirió la inteligencia artificial era que era mucha gente tiene la idea de que el metabolismo está bloqueado y por eso no puede ni bajar de peso ni puede controlar problemas relacionados con prediabetes o diabetes. Y la idea es que además empezamos a hablar más sobre esto para tratar en lo posible de controlar las complicaciones. Siempre que hemos tratado de hacer algún curso, la parte más importante es evitar las complicaciones, tanto de la parte de la diabetes como la parte misma de la obesidad. ¿Ok? ¿Y qué vamos a tratar de hacer en este curso? Dar todas las herramientas necesarias para que entendamos muy bien, porque a veces el tema de metabolismo puede ser que no esté totalmente bien entendible. ¿Ok? Y entonces yo les preguntaría de las 10 personas que estamos aquí, ¿quién piensa que su metabolismo está bloqueado? Alguien que piense que su metabolismo no está bien y que a lo mejor hay factores que ayudan a que no esté bloqueado. No, todo el mundo piensa que su metabolismo está bien. Todo el mundo piensa que en determinado momento nos puede ayudar, este, solamente modificando la alimentación, porque también es otro de los conceptos. Puede ser que yo solamente piense que está bloqueado y que no avance porque estoy comiendo bien o estoy comiendo mal, normalmente comiendo mal. Pero nos vamos a dar cuenta que esto es una constante de todo mundo. Entonces, el objetivo general del curso es empoderar a los participantes con herramientas prácticas y conocimientos científicos básicos y un poco avanzados para tratar de despertar el metabolismo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a permitir que llevemos el control de peso, evitar enfermedades crónicas como diabetes, evitar complicaciones principalmente relacionadas con sobrepeso y obesidad, y vamos a tratarlo de hacer en base a la metodología que hemos hecho a través de todo este tiempo, a través de más de 30 años. Entonces, el día hoy, lunes, vamos a hablar sobre el despertar. ¿Por qué se duerme el metabolismo? ¿Ok? Y vamos a tratar de identificar los bloqueadores metabólicos que nos hacen esto como el estrés, la falta de sueño, la mala alimentación, que muchas de las ocasiones no estamos tomando en cuenta estos parámetros, ¿ok? Y estos tres puntos o bloqueadores los vamos a estar hablando en forma repetitiva. Probablemente el día de hoy no nos enfoquemos totalmente sobre de esto, pero lo vamos a ir hablando en forma repetitiva, ¿ok? Y que el usuario entienda que no es una sentencia, sino que son factores que se pueden corregir en forma constante y a veces de una manera importante. Oye, que estamos en la parte del mundial, llegó este anuncio y me llamó mucho la atención, ¿ok? Vamos a verlo.
Estoy seguro que somos más los que queremos que le vaya bien a la selección. Hoy te necesitamos. Entra aquí y dile a los jugadores lo que necesitan escuchar antes de salir a la cancha. Ok, este video que es muy corto, relacionado finalmente con lo que dice Hugo Sánchez, ok. Entonces, aquí me permití eh, detener la parte del video, ok, porque cuando vemos al Pentapichichi, como se mencionaba a Hugo Sánchez, que ganó 5 campeonatos de goleo en el Real Madrid. Ok, 5 campeonatos de goleo en la liga más importante del mundo, que es la parte del Real Madrid. Y ahorita lo vemos como está. La pregunta es, ¿qué le pasó a Hugo Sánchez? ¿Qué le sucedió a alguien que pues tenía toda la parte importante de ser una estrella, ¿ok? Y que muchos tiempos pasa ese tiempo Que queremos que le vaya bien a la selección. Hoy te y necesitamos. Entra aquí y dile a los jugadores lo que necesitan escuchar antes de salir a la cancha. entonces, ¿qué le pasó a Hugo Sánchez? ¿Se le puso lento el metabolismo a Hugo Sánchez? ¿Qué le pasó a Maradona? ¿No? Porque ya después le criticaban a Maradona, que no era Maradona, era Maradona, ¿no? ¿O qué le pasó a Juan Gabriel? O sea, ¿qué le pasa a la gente que en determinado momento pasa el tiempo y pues pierde toda esa condición, pierde toda esa parte cultural que lo hace que se mantenga delgado o que presente muchas alteraciones en relación a la obesidad? Uno puede decir, bueno, fueron los años, sí, pero en estas personas que estaban totalmente dedicadas al deporte, de pronto empiezan a tener sobrepeso y llegan a tener una obesidad. O sea, si nosotros medimos la parte de los centímetros del abdomen de Hugo Sánchez, pues nos vamos a dar cuenta de que es muy abultado y que evidentemente tiene problemas de obesidad. Y lo mismo pasó con Juan Gabriel. Juan Gabriel se murió con diabetes y obesidad, además complicaciones mismas de la diabetes y de la obesidad, se murió de un infarto agudo de miocardio, cuando él era totalmente vegetariano, supuestamente, ¿no? Entonces, a que lo que me refiero o lo que voy es, ¿por qué una persona que es sinónimo de cuidarse, de pronto deja de cuidarse y empieza a subir de peso? Es decir, la edad, sí, estoy de acuerdo, ya no cambia de una manera notable, pero también hay muchos otros factores que tienen que ver. Y no nada más depende de la parte de la alimentación. Y si se dan cuenta, aquí estoy haciendo mucho énfasis con cuestiones relacionadas con la parte del ejercicio. Pero en sí vamos a definir qué es metabolismo. El metabolismo es el conjunto de procesos que hace tu cuerpo, ¿ok? Para convertir lo que comes y bebes en energía. ¿Ok? Es el motor interno que transforma los alimentos en combustible para que puedas caminar, pensar, respirar, moverte e incluso hasta dormir. ¿Ok? Y entonces cuando nosotros decimos, ok, es el factor que produce energía, ya sea todo lo que comemos y bebimos se produce en energía y que nos permite hacer todas las funciones, ¿ok? Entonces un factor muy importante es qué es lo que comemos y cómo se van a transformar estos alimentos y cómo los procesamos. El día de ayer, que fue la final del fútbol, les puedo decir que muchísima gente vio el partido entre Cruz Azul y la parte de los Pumas. Yo incluso hice la parte del comentario en el grupo el segundo grupo que tiene que ver con cuestiones de diversidad. ¿Y qué pudo haber comido las personas? Yo sí les voy a decir, sí me tocó ir a ver la parte del partido y pues evidentemente hay papas fritas, hay botana, hay cerveza. ¿Ok? ¿Cómo vamos a digerir esos alimentos que no es lo usual? Pero hay gente que lo puede hacer usual. A mí me ha tocado ver gente que los fines de semana se sienta enfrente de la televisión o que llegan los pacientes y te dicen, yo me senté el fin de semana en la televisión y cada cuándo haces eso, todos los tiempos, porque buscando ya sea la temporada de béisbol, la temporada de fútbol, la temporada de americano, entonces siempre están el fin de semana, en teoría, manteniendo la parte de cordialidad con la familia. Pero para fines prácticos, esas papas, esas botanas que consumimos, esa cerveza,
al organismo, en el contacto en la parte del estómago, va a producir algo que se llama ácido clorhídrico. Y eso va a hacer que se dividan todo lo que estamos comiendo en tres grandes factores: carbohidratos, lípidos y proteínas. Carbohidratos son finalmente la parte de los azúcares, ¿ok? Y favorecen que acumulemos energía si es en exceso, si no lo quemamos, estamos de acuerdo. No nada más es la parte misma de la glucosa, fructuosa y todo lo que son azúcares sencillos o más complejos como almidón o la parte de glucógeno. Lípidos que también tienen que ver con el depósito de energía, ¿ok? Y ese tiene que ver también con cuestiones de producción de hormonas, vitaminas, pigmentos, etcétera. Y la parte de proteínas que tienen que ver en la manera como se componen todas las estructuras del cuerpo, tendones, huesos, toda la estructura que tiene que ver, las proteínas se encargan finalmente de poderlo manejar. Entonces, cuando yo como todo eso, va a haber producirse un ácido en nuestro cuerpo, que es el ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico también es el ácido conocido como muriático. La gente que utiliza ácido muriático para desprender las cosas que están cochambrosas o las cosas que tienen mucho moho, saben que finalmente cuando le pones ácido muriático se deshacen, ¿sí? Es el mismo ácido clorhídrico y ácido muriático lo producimos en la panza. ¿Por qué no se digiere en nuestra panza? Porque producimos algo que se llama moco y este moco es muy bueno para proteger la parte del estómago. Entonces, esto es todo lo que estamos haciendo, ya sea que habíamos dicho cerveza, botana o en determinado momento a cualquier otra sustancia que consumamos, ¿ok? Va a hacer que lleguen al estómago, el estómago va a empezarse a mover y se van a deshacer. Se van a deshacer en carbohidratos, lípidos, proteínas principalmente. Si estamos en un concepto totalmente glucocéntrico, diremos que el problema principal son los azúcares. Pero, pues no es tanto así. Hay dos factores muy importantes o dos principales del metabolismo. Uno que se llama anabolismo, que se trata de construir, y otro que se llama catabolismo, que se encarga de construir el anabolismo y destruir el catabolismo. Por eso es importante, cuando yo en determinado momento consumo algo, vamos a decir, esas tres cosas que estábamos hablando en la parte del partido, cuando yo trato en lo posible de darme cuenta, pues no nada más es eso, también depende de la cantidad de sal. Entonces, aquellas personas que consumieron mayor cantidad el día de ayer de cerveza y le pusieron michelada y demás, consumieron una mayor cantidad de sal. Esa no se destruye como tal, la sal es sal y la parte del sodio es el sodio. Pero es muy entendible en la parte del metabolismo estas dos fases. El anabolismo, por ejemplo, que sirve para construir. Y vamos a decir que los niños, el ejemplo más claro, por ejemplo, son los niños pequeños. Cuando van haciendo un niño, empieza a estar en un anabolismo y de gramos que tiene en la parte inicial de su crecimiento, gramos, estamos hablando 2, 3, 4, 5 gramos, de pronto vamos a tener un niño que pese 3 kilos. Ese está en un franco anabolismo porque está creciendo y está todo lo que está llegando en cuestión de elementos, proteínas, grasas y azúcares, lo genera y se llama anabolismo. Pero una persona de la tercera edad empieza a tener algo que se llama catabolismo, es decir, empieza a bajar esa producción, ya no produce más construcción y empieza a destruirlo. Por eso los ancianos puedes verlos finalmente con una pérdida muy importante en relación a la estructura de la masa muscular, por ejemplo, dejan de hacer ejercicio. Y si yo comparo probablemente esa imagen que tenía de Hugo Sánchez en forma inicial y lo comparo con el metabolismo de ahorita, pues probablemente esté más que en anabolismo, seguramente mucho más en catabolismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empieza a destruir tejido bueno y empieza a ganar en determinado momento tejido malo. Ok, si yo hiciera ese análisis en base a eh, como Si una quieres, cuestión a lo mejor de tipo, si yo estoy hablando a lo mejor de un formato económico, por decir algo, ¿ok? Si yo estuviera hablando, por ejemplo, de cuestiones económicas, yo diría, es más o menos una cuestión de analogía. Yo recibo una cantidad de dinero, ¿ok? Una herencia, sí, y entonces mis ingresos son muchos, ¿ok? Y ese ingreso muy importante de dinero, lo que va a hacer, por lo tanto, es que yo, si tengo una mayor cantidad de ingreso
y no consumo o no tengo la manera de cómo eh, generar algún tipo de gasto, lo que voy a hacer es acumular, ¿ok? Entonces, el organismo siempre está, eso es muy común para para la parte de los cantadores, ingresa energía y en determinado momento no la produzco y la guardo, ¿ok? Eso sería lo ideal en tiempos de crisis. Y hay que recordar finalmente que el organismo, el ser humano, fue evolucionando a través del tiempo. Y mientras eran épocas de hambruna o épocas de glaciares, eso funcionaba muy bien. Pero eso ya no funciona en nuestro tiempo actual. ¿Por qué? Porque si en determinado momento estoy hablando de que yo mantenga un buen peso y empiezo a subir de peso, entonces para decir algo, una persona que mide 1,70, ¿ok? Estaremos hablando de que su peso mínimo serían 55 kilos y su peso máximo serían 70 kilos. Si yo consumo mayor cantidad de energía, voy a ahorrar mayor cantidad de energía. Es decir, si como más, o con perdón de la palabra, trago mayor cantidad de comida, o sea, no nada más como, supero la parte de lo que requiero y consumo mayor cantidad, entonces voy a aumentar de peso, sí. El problema radica en que si yo crezco, y vamos a hablar, estamos hablando de Hugo Sánchez, si en determinado momento hacía mucho ejercicio, pues entonces crece su masa muscular. Pero si en determinado momento ya no hace ejercicio, pierde esta masa muscular. Entonces el organismo está dividido en masa muscular, masa agua, masa ósea y masa grasa. Estos 70 kilos que una persona que mide unos 70 es el peso máximo que debería de tener, ya hemos dicho es peso mínimo. Depende de la cantidad de calorías que yo ingreso, sí, evidentemente, pero también depende de cómo hago actividad. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos, si hablara yo de cuestiones de negocio económicas, el exceso de grasa aparentemente sería una ganancia, sí, pero también lo podríamos poner como deuda. Y mientras yo tenga mayor cantidad de ingreso que no estoy produciendo músculo, hablando de que el músculo es un bien mucho mejor y ese lo dejo de hacer, entonces mi deuda va a crecer en base a una cantidad aparentemente de cosas que yo fui acumulando, pero que no me están sirviendo para estar bien. Y vamos a poner un ejemplo, la gente que compra mucho, o sea, está limitado su dinero y compra a lo mejor sus ingresos y compra a lo mejor muchas bolsas, vamos a hablar de mujeres, o muchos zapatos o muchos perfumes, etcétera. Y entonces tiene una gran cantidad de cosas. Y abre su closet y está lleno de ropa y joyas y todo lo demás. Pero eso ingresó, sí, pero no lo ha pagado. Y entonces eso se llama deuda. Está todo el tiempo sufriendo porque tiene muchas cosas y las tiene que pagar. Para fines prácticos, ese tejido graso es una deuda. Si yo dijera, invertí bien lo que comí y tengo una gran masa muscular, pues entonces invertí bien mi dinero y tengo una ganancia en base a la cantidad que ingresé. Por eso si vemos el ejemplo de Maradona, de Juan Gabriel, o lo que es gente joven que ingresaba mucho y producía mucho, estaba muy bien, pero cuando ya sigo manejando la misma ingesta a través del tiempo y no lo quemo, entonces empiezo a producir un gasto inadecuado con un ahorro, entre comillas, malo, porque estoy generando una gran cantidad de cosas personales, pero no lo estoy quemando. Entonces, para fines prácticos, si yo veo este ingreso y esta parte que yo trato a veces de quitar, y entonces si yo voy con un mal médico me va a dar diurético, pero no estoy cambiando el problema principal. Tampoco puedo quitar el hueso, no te puedo llevar a osteoporosis. Entonces, la parte más importante de todo esto para partes, entendiendo la parte metabólica, es básicamente la grasa abdominal. Y la grasa abdominal debe de ser lo menor posible. Y es muy sencillo, yo agarro la cinta métrica y mido. Si la parte en mujeres sobrepasa 80 centímetros, tengo un déficit y estoy ahorcándome en deudas. ¿Eh? Y si en determinado momento el hombre supera 90, es un grave problema. El día de hoy vi una paciente precisamente así, una paciente que lleva 15 años con diabetes, con alteraciones muy importantes, ya tiene pie diabético, ya no ve bien, tiene 13 años, perdón, de siendo diabética mal controlada porque no sabía lo que era la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Y cuando lo vemos, está aparentemente en un peso ideal, sí, pero ha perdido una gran cantidad de músculo y tiene mayor cantidad de abdomen. Entonces yo le decía, el problema radica no en que estés flaca porque estás perdiendo músculo, el problema radica en que todavía tienes una gran cantidad de grasa visceral.
visceral. Y esa grasa visceral es el problema principal. Mientras no hagas ejercicio, no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa realmente en el metabolismo? Cuando una persona incrementa esa grasa abdominal o visceral, normalmente entonces el metabolismo va a tener alteraciones silenciosas que van a causar a través de los años, pues evidentemente mayor tendencia de desarrollar diabetes tipo 2 por resistencia periférica a la insulina, problemas de presión alta, sí, colesterol elevado, porque además es una de las cosas que tenía esta paciente, era una gran cantidad de colesterol y triglicéridos y un índice graso, un índice aterogénico muy alto, y presencia de hígado graso, lo cual genera mayor cantidad de problemas relacionados con eso. Entonces, 5 formas en que el metabolismo afecta en personas con problemas de obesidad, sí. Hay que recordar que también estoy hablando del sistema en general, pero también existen subsistemas. El metabolismo, por ejemplo, del cerebro, del tejido cerebral, es importante, sí. Problemas como Alzheimer tienen que ver mucho, importantemente, con problemas de mala calidad en cuestión de las grasas. Y entonces estoy teniendo grasas que son malas, ¿ok? Que me alteran en forma progresiva. Voy a tener Alzheimer también por eso. El sistema cardiovascular también tiene su propio metabolismo, sí, y le afecta tener colesterol y triglicéridos elevados, sí. Y muchos médicos no toman en cuenta esto, pero la gente se infarta por un mal metabolismo de grasas también y hacen placas de ateromas dentro del sistema cardiovascular y la gente empieza a perder problemas relacionados. Esta persona que vi el día de hoy ya tiene un pie malo en cuestión de características, por mal llenado capilar, mala circulación, pero ya tenía un dedo totalmente negro. ¿Ok? Y esto te habla de la mala circulación, no nada más de la parte del azúcar, sino la mala circulación que va relacionando. Yo puedo tener entonces mal metabolismo también pulmonar, también. ¿Ok? Si mi sistema pulmonar no es adecuado, voy a empezar a tener problemas igual, de la misma manera. Mi sistema metabólico a nivel del hígado, que se encarga de desintoxicar cosas y que tiene finalmente la presencia de favorecer la parte de glucógeno, igual que el músculo. Entonces, cada sistema tiene su propio subsistema metabólico, que puede ser, habíamos dicho, anabolismo o catabolismo. Entonces, la resistencia a la insulina es el principal factor que altera una vez que tienes una gran cantidad de tejido de exceso de grasa en el abdomen y interfiere con el mal metabolismo finalmente de la insulina. Ok, entonces un problema principal es la resistencia periférica a la insulina. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de algo que se llama HOMA o cuantose y se mide. De hecho, varios de mis pacientes que están aquí tienen que ver con eso. Entonces, el problema principal requiere en la parte de entender que en el abdomen, una gran cantidad de gente que tiene un abdomen por arriba de 80 centímetros en la mujer o 90 centímetros en el hombre, no nada más se va a ver la grasa en la parte del abdomen, sino la grasa que se va generando dentro de las arterias, porque hay una relación entre grasas buenas y grasas malas. Y entonces, esto favorece el riesgo cardiovascular, sí, cuando estoy hablando de que la panza mal manejada favorece que yo tenga problemas de este tipo cardiovascular, sí, y eso es muy difícil a veces que lo entienda. El corazón se llena de grasa, sí, y el hígado se llena de grasa. Por eso debo de tratar en lo posible de tener un colesterol, triglicéridos e índice heterogénico bajo. ¿Ok? Una vez que yo tengo procesos inflamatorios crónicos, hay que recordar que la diabetes y la obesidad generan procesos metabólicos muy importantes y estos producen sustancias inflamatorios. Entonces, parte de lo que sucede es que yo voy a tener mayor tendencia a tener una inflamación crónica de bajo grado y eso a veces es muy difícil poderlo de medir. En muchas ocasiones, a veces cuando se pide la parte de generar la resistencia periférica a la insulina, hay laboratorios que sí te dicen cuánto proceso tiene a través de lo que se llama proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva es parte también y hay muchos procesos inflamatorios que no se alcanzan a checar, pero son de las cosas que tendremos que ver. ¿Ok? Y entonces esta inflamación crónica de bajo grado llega a presentar un problema bastante importante. Entonces, yo debo de fijarme en el metabolismo de lo que como, sí, debo de fijarme en la parte de los semáforos, de lo que dicen básicamente las banderas o lo que dicen los famosos sellos. Si dice un exceso de calorías, exceso de azúcares, pues ya me está diciendo que no debería de consumir mayor cantidad, pero debo fijarme en el exceso de grasas trans y el exceso de grasas saturadas y también el exceso de sodio. Entonces, si ayer me comí botana y papas fritas y comí una gran cantidad de cosas que tengan saladas, mi exceso de sodio fue muy importante.
y voy a presentar al día siguiente hinchazón. Todas las personas que a lo mejor consumimos michelada el día de ayer, etcétera, etcétera, el día de hoy debemos de tener un exceso de sodio, sí, y lo vamos a ver en esa situación. No nada más fue el exceso de calorías, el exceso de azúcares, sino el exceso de grasas saturadas y el exceso de grasas trans. ¿Ok? Cuando yo veo un gansito, tiene más calorías que una coca, indudablemente sí. Si yo veo y comparo algo que tiene la coca, que nada más tiene azúcares, y en determinado momento verifico la cantidad de calorías que tiene, la lata te va a decir, una coca de lata te va a decir que tiene 139 calorías. Entonces, un gansito tiene mayor cantidad de calorías, sí, tiene 196. Pero un punto muy importante es que tiene de la grasa y tiene una cantidad de grasa saturada. ¿Dónde está esa grasa saturada? El pan es un azúcar, la mermelada es el azúcar, pero el relleno cremosito y a veces el exceso de chocolate puede tener este exceso de grasa saturada. Ese exceso de grasa saturada, otra vez recordando la parte del metabolismo, la voy a llevar más a presentar problemas principalmente en la parte del abdomen y voy a tener, por lo tanto, esa deuda que la tengo, que está siendo mala para mis finanzas, sin duda. Entonces, esa grasa abdominal que habíamos dicho es un exceso de grasa de deuda, que al final va a generar una serie de problemas relacionados con esto. ¿Ok? Entonces voy a subir el colesterol, voy a subir los triglicéridos, ¿ok? Voy a bajar el colesterol bueno, ¿ok? Y mi índice heterogénico se va a subir, sí. Y eso va a favorecer, por lo tanto, que se vaya acumulando mayor cantidad de grasa en diferentes lados. Nada más para recordar algo que siempre les voy a decir. Existen tres tipos de grasas que utilizamos. Las grasas hidrogenadas, que son las grasas más malas, que se llaman grasas trans. Y esas grasas son las que comemos precisamente en cuestiones de botanas, como papas fritas. Siempre están líquidas y se tienen que freír para que en determinado momento yo pueda transformar ese alimento. Entonces, las papas fritas, los churros, las donas, eh, el famoso pollo, las alitas, ¿no? Y mulotes aquí en Puebla. Todos ese tienen exceso de grasas trans. ¿Cuál es el problema? Que la gente se va a infartar y puede tener mayor cantidad de problemas de tipo cáncer por este exceso de grasas. Son las más malas. Grasas buenas son las grasas que normalmente son líquidas. Aceite de maíz, de cártamo, etcétera, de olivo, son siempre están líquidas. Y grasas trans son aquellas que normalmente están sólidas, las tengo que calentar para que se hagan líquidas y que yo las consuma y que sepan rico, ¿ok? Además, le tengo que poner un exceso de sal para que funcione todavía más rico. Entonces, ese exceso de grasas saturadas las tengo que calentar, siempre están sólidas y las caliento para que se hagan líquidas. La manteca, la mantequilla, los embutidos, etcétera. Entonces, las tengo que calentar para que se hagan líquidas y esas las tengo que consumir calientes. Normalmente no voy a consumir ni un pozole, ni una birria, porque, o sea, finalmente la parte de la grasa tiene que hacerse líquida. Pero una vez que mi temperatura baja a 36 grados, se van a volver a solidificar, sí, y eso es lo que van a causar mayor problema. Dentro del metabolismo de las grasas, hablando de lo que estamos hablando, genera un mayor problema, sí. Existe otro problema que se llama estrés oxidativo y este empieza a inflamarse y puede provocar daños en forma progresiva en diferentes niveles. Una gente que tiene diabetes, de pronto hay que siempre recordar que a los 15 años la persona que lleva un mal control de diabetes se van a presentar las complicaciones siempre. Pero estas complicaciones a partir de los 10 años se pueden presentar si no está bien controlado. Y entonces aquí hay un grave problema, porque de pronto un día para otro la persona puede quedarse ciega, sí, sin ninguna duda relacionada con esta situación. ¿Ok? Y entonces a la menor cantidad de quema de energía, yo lo considero como un metabolismo lento. ¿Ok? Que era lo que yo quería en determinado momento llegar. ¿Ok? Ese metabolismo lento. ¿Ok? Es porque no estoy quemando energía. Mucha gente le va a echar la culpa a la tiroides, pero yo les puedo decir, existen muchos datos, que menos del 5% de las personas que tienen problemas de sobrepeso o obesidad tienen problemas de tiroides. La gran mayoría de esa cantidad de grasa que se presenta es porque estuve ahorrando y ese ahorro, habíamos dicho, es una deuda que tarde o temprano lo voy a pagar, ¿ok? Entonces, quemo menor cantidad de calorías, mi ingesta es más alta, comiendo una gran mayor cantidad de grasas saturadas, mayor cantidad de azúcares, ¿ok? Menor cantidad de proteínas. Y lo que va a suceder es que al no quemar grasa,
Y vuelvo al punto, ¿cómo quemo grasa? Pues haciendo ejercicio. Y entonces, si no hago un ejercicio adecuado, pues no voy a quemar grasa. Y entonces yo debería de tener en la báscula mayor cantidad de músculo. Por eso, en los últimos años, el medir la cantidad de músculo es sumamente importante. Todas las personas que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, cuando yo las mido y veo la cantidad de músculo, normalmente tienen menor cantidad de músculo hasta la mitad, ¿no? Pueden tener 40%, 50% de grasa y de músculo tienen un 17, 18%. Entonces, cuando yo estoy hablando del metabolismo lento, debo de dejar de pensar que es porque mi cuerpo se atrofió. Y vuelvo a recordar, debo de imaginarme ese Hugo Sánchez. ¿Qué fue lo que dejó de hacer Hugo Sánchez? Ejercicio. Siguió comiendo igual que como cuando hacía mucho ejercicio, perdón, sí, hacía, jugaba y estaba en el Real Madrid. De pronto lo veo ahorita y pues desde que lo ves dices, ese cuate no hace ejercicio. Se dejó su interés por cuidar su cuerpo y su metabolismo se hizo lento, sí, ¿por qué? Pues porque disminuiste la cantidad de ejercicio. Entonces, si yo entiendo esto, al hacer menor cantidad de ejercicio, ¿voy a dejar de dormir bien? Sí. ¿Y voy a producir menor cantidad de cortisol? Sí, también. ¿Ok? Si yo hago ejercicio, la cantidad de cortisol voy a manejar una mayor forma de poder utilizarlo, sí, haciendo y produciendo un bien adecuado, que es finalmente la parte del músculo, habíamos dicho al inicio de esta clase. Entonces, para que yo tenga en cuenta eso, yo debo de tratar, por lo tanto, de hacer ejercicio que me va a permitir tener bienes adecuados. Entonces, la grasa es mi deuda, que no la puedo utilizar de una manera adecuada y no estoy haciendo, por lo tanto, ejercicio. Y si yo quiero entender que el metabolismo lento es precisamente porque no quemo grasa que se acumula porque mi ejercicio no lo estoy haciendo. ¿Y dónde voy a ver eso? En el abdomen. Si el abdomen es muy grande, pues hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, el día de hoy, para concluir, ¿ok? ¿Por qué se duerme mi metabolismo? Pues porque consumo mayor cantidad de energía y tengo una energía que es mi deuda y es mala, que lo estoy acumulando y me genera una serie de problemas, sí. Y el bien más adecuado debería ser mi músculo y mi músculo no lo estoy finalmente favoreciendo. Por eso los viejitos cuando se levantan están tan delgaditos sus músculos que lo único que dices es, perdí el músculo. ¿Por qué? Pues porque no hizo ejercicio y siguió comiendo de una manera inadecuada. ¿Ok? Entonces, esos metabólicos que vamos a hablar todo el tiempo, que esos bloqueadores metabólicos como el estrés, la falta de sueño y la mala alimentación son parte importante, sí, pero como dice la situación, no es una sentencia, son factores que se pueden corregir. Y la idea es que en este curso, el día de hoy, entendamos que el metabolismo se hace lento porque consumo mayor cantidad de deuda inadecuada, de grasa, no hago músculo y entonces voy perdiendo ese músculo que se llama sarcopenia, ¿ok? Y eso favorece que además estos otros factores como la falta de sueño, el estrés y la mala alimentación se conozcan como bloqueadores metabólicos, sí. Y debo de entender esto muy bien, ¿ok? Entonces, si el metabolismo no trabaja bien, el cuerpo puede, por lo tanto, almacenar grasa en exceso. Habíamos dicho que es una deuda que a veces no se puede pagar, ¿ok? Elevar los niveles de azúcar, sí, la gente va haciendo resistencia periférica a la insulina y al final va a ser tendencia a tener niveles altos de azúcar. Va a dificultar que no duerma bien, porque si no hago ejercicio no voy a dormir bien, o sea, no tengo sueño, no me canso, ¿ok? Y voy a tener resistencia periférica a la insulina o síndrome metabólico, sí. Por lo tanto, la parte importante de tener una gente, la parte importante de tener a alguien que tenga sobrepeso, obesidad o prediabetes y diabetes, no solamente es bajar el azúcar, es controlar el metabolismo de las grasas en mejor o mayor cantidad y tratar en lo posible de mejorar el metabolismo completo. Otra vez, si yo el fin de semana me dedico a botanear porque es padre y además me aviento mis chelas o me aviento mis alcoholes y demás, eso me dando en la torre. Y no digo que no lo festejes, pero un punto básico en esto es tratar en lo posible de que lo hagas con cierta moderación. Y estamos hablando de orden. Por eso es importante tener en cuenta esta situación. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas en relación a esta primera plática? ¿No? Habíamos dicho que íbamos No, a tratar de...
manejar 30 minutos, hicimos 40 minutos, pero lo que yo sí quiero es que tengamos en cuenta que esto se puede prevenir, sí, que no es una sentencia, no. La parte más importante de todo esto es si yo entendí mi metabolismo, que depende de lo que estoy consumiendo, y mientras mayor cantidad de grasa saturada esté utilizando, mayor cantidad de sodio, pues me va a pasar lo que Hugo Sánchez, o me va a pasar lo que Maradona, o le va a pasar lo que le pasó a Juan Gabriel, ¿ok? ¿Y eso cuándo lo debo corregir? Desde ahorita. Y volvemos al punto, no es que no disfrutes la vida. El problema es evitar que vayas a tener este tipo de trastornos y entonces sí llegues a una etapa de adulta y de senectud y entonces todo lo que en determinado momento pudiste hacer no lo vas hoy no lo vas a poder disfrutar. Y eso es un grave problema, ¿ok? Y yo sí les puedo decir por experiencia de ver una gran cantidad de personas que cuando tú ves una persona de la tercera edad y lo ves flaco, casi no se puede levantar, dijiste, ese tipo perdió el músculo a través del tiempo, ¿ok? Y su metabolismo siempre estuvo mal, ¿ok? La parte más importante es evitar eso, sí. Entonces, por eso en la parte del grupo les decía, ¿quién de ustedes quiere llegar a los 90 años bien? ¿Qué tienes que hacer? Cuidar tu metabolismo sin duda. Y yo creo que lo que hablamos el día de hoy lo vamos a ir retomando y lo vamos a estar analizando porque la parte importante era hacer la definición, que entendiéramos que se pueden prevenir muchas cosas y vamos a dar la manera como vamos a ir controlando y dando tips precisamente para que esto vaya sucediendo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengamos hasta acá? Una pregunta, doctor. ¿Con Claro. qué, con qué especialista se puede ver si se tienen problemas de sueño? He escuchado mucho que es detectar si se tiene apnea del sueño. ¿Con Ok. qué especialista se tiene que acudir para resolver ese tipo de problemas? Normalmente la apnea del sueño se van a presentar en gente que tiene un gran problema de obesidad. ¿Ok? Y esto lo ve normalmente el neumólogo. ¿Ok? La gente que tiene mal metabolismo y que tiene una gran obesidad, estamos hablando que su índice de masa corporal supera los 30, que es ya es tener obesidad, pero normalmente los que tienen apnea del sueño superan el índice de masa corporal supera 40. Y Ah, no. estoy hablando del 40% de grasa, estamos hablando para fines prácticos, de todo el cuerpo, casi no tiene músculo. Y entonces la gente cuando se acuesta no puede respirar bien. Y no puede Ya. respirar bien porque necesitamos finalmente del diafragma. El diafragma debe de mantener, y cuando yo estoy jalando aire para hacer una presión negativa dentro de lo que es la caja torácica, tengo que elevar esa parte del diafragma. Pero como yo veo a una persona que es gran obesa, voy a ver sus pulmones pequeñitos y un gran abdomen. Esos pulmones pequeñitos, cuando la gente se acuesta, se desplazan. Para que yo pueda respirar bien, es el ejemplo cuando yo pongo una botella de agua y esa botella de agua en la parte de arriba tiene aire, sí. ¿Qué sucede si la botella de agua la acuesto? El aire entonces tiende a mantenerse en menor cantidad en la parte de arriba, sí. Disminuye. Por eso la gente que tiene síndrome de Pickwick, que así se conoce, o neumopatía del obeso, aquel que no puede respirar y que se puede en determinado momento ahogar en la noche, cuando se acuesta, si yo le pongo un oxímetro, entonces me voy a dar cuenta de que en lugar de estar saturando por arriba de 90, ¿ok? De pronto está saturando 80, 85. Y es por eso que ese tipo de pacientes requieren dormir sentados y tienen que utilizar un ventilador o un aparato que meta presión positiva para que mientras estén dormidos no se vayan a morir. Y por eso ves la parte donde muchos de ellos roncan horrible. ¿Ok? Están roncando horrendo, ¿ok? ¿Por qué sucede eso? Pues volvemos al punto, porque sus pulmones se hicieron pequeñitos y el abdomen muy alto. Entonces, esta neumopatía del obeso la tiene que ver finalmente el neumólogo en forma inicial. Y hay clínicas de apnea del sueño, sí, también hay clínicas que se encargan de esta situación, donde por desgracia no le dicen al paciente, lo que tienes que hacer es bajar de peso, lo que tienen es finalmente que tienes que utilizar un aparato que vas a tener que utilizar toda tu vida mientras no exista la manera en que bajes de peso y puedas mejorar esa posibilidad de que el diafragma pueda estar mejor. No sé si te contesté bien, Lilia, en relación a esto. Sí, gracias.
Sí, gracias. Ok, y volvemos al punto. El problema principal es la grasa en exceso. ¿Es una complicación del gran obeso? Sí, es una gran complicación de una gente que llega a tener un gran problema de obesidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es bajar de peso. Las grandes obesos, lo que se sugiere es que se haga una cirugía bariátrica, sí, aunque ya los medicamentos ahorita como tirzepatida o semaglutida se han mencionado que van a dejar de hacer las cirugías bariátricas porque la gente, conforme vaya pasando el tiempo y utilice este tipo de medicamentos, van a evitarse muchas cirugías bariátricas, ¿no? Eso también es otra tendencia en el mundo, tratar de disminuir la cantidad de cirugía bariátrica que tiene un índice alto de mortalidad impresionante. ¿Ok? No se diga de lo que pasó en estos días con esta muchacha que sucedió aquí en Puebla. Para los que no están aquí en Puebla, una persona se mete a hacer un procedimiento de alguien que no es médico, le van a hacer una disminución de la cantidad de grasa total o corporal y resulta que finalmente fallece en el procedimiento y al final ese tipo de clínica detox, ¿no? Que lleva en la parte del nombre, pues ni tan siquiera tenía registro y la parte que estaba haciendo ni tan siquiera eran médicos. Entonces, mi sugerencia es ¿para qué te metes en esa serie de problemas? Mejor trata en lo posible de aprender que tu metabolismo puede cambiarse y mejorar en forma progresiva. De eso se trata, que estemos hablando de esto. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿En situación? Ok, esto lo voy a pasar a la inteligencia artificial. Voy a hacer la parte del grupo, de los que quieren estar en este grupo. Ok, y esta información en esta semana los voy a ir mandando. Este resumen ya ahorita lo está haciendo la parte del Zoom. Vamos a enviarlo a través del Zoom. Vamos a hacer la parte de esta plática ahorita, meterla a la parte de la inteligencia artificial para que tengamos la parte del video, tengamos la parte del hacer un podcast relacionado con esto. Ok. Y esta información para los que estén en este grupo y los que quieran ingresar, que no tiene ningún costo, y si lo quieren meter mayor cantidad de gente, lo pueden hacer sin mayor problema. Esta información el día de mañana ya lo debemos de tener antes de que tengamos la segunda plática el día de mañana. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas en relación a esto? ¿No? No, No, doctor, doctor. ninguna. Ok, entonces Todo bien, Doc. para fines prácticos, mañana vamos a hablar cuál es el combustible correcto, más allá de las calorías, cómo los alimentos impactan tus hormonas, cómo tienen que ver con la parte de la glucosa, y vamos a tratar de aprender a comer mucho más sano, ¿ok? Y no solamente comer para llenar, es comer bien, ¿ok? Y vamos a hablar precisamente de esta parte del metabolismo que tiene que ver con el combustible, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Buenas Cuídense. Gracias, noches a doctor. todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Buenas noches.